¿Alguna vez te has preguntado si la fe puede derribar murallas? Hoy vamos a explorar una de las historias más impactantes y misteriosas de la Biblia, la caída de Jericó. ¿Fue un milagro, una estrategia militar brillante o una leyenda magnificada por el tiempo? Quédate conmigo porque vamos a desentrañar cada detalle, desde el relato bíblico hasta los polémicos hallazgos arqueológicos que desafían todo lo que creíamos saber. Imaginen la escena. Nos encontramos en el antiguo Canaán, hace más de 3000 años. El pueblo de Israel, después de 40 años vagando por el desierto, finalmente está a las puertas de la tierra prometida. Moisés ha muerto y un nuevo líder, Josué, ha tomado el mando. Su primera gran prueba es conquistar Jericó, una ciudad legendaria, una fortaleza aparentemente inexpugnable, protegida por imponentes murallas. Jericó no era cualquier ciudad. Es considerada una de las urbes habitadas más antiguas del mundo. Para los israelitas, era el primer obstáculo, el símbolo de todo lo que se interponía entre ellos y el hogar que se les había prometido. Un asalto convencional parecía un suicidio. ¿Cómo podría un pueblo de nómadas, sin maquinaria de asedio avanzada, derribar semejantes defensas? Aquí es donde la historia da un giro completamente inesperado. Según el libro de Josué, capítulo 6, Dios le da a su líder un plan que desafía toda lógica militar. Ovidensi, Yicataputaos, arietes o escaleras. La estrategia era un ritual. Durante 6 días, el ejército israelita, en completo silencio, debía marchar una vez alrededor de la ciudad. Pero no iban solos. Delante de ellos iban 7 sacerdotes, cada uno con una trompeta hecha de cuerno de carnero, un shofer. Y precediendo a los sacerdotes, el objeto más sagrado de Israel, el Arca de la Alianza, el símbolo de la presencia misma de Dios, piensa en la tensión. 6 días de marchas silenciosas, una vuelta diaria. Los habitantes de Jericó, desde lo alto de sus murallas, observarían este extraño desfile. ¿Qué pensarían? Miedo, confusión, burla, probablemente una mezcla de todo. Cada día, los israelitas completaban su vuelta y regresaban a su campamento. El silencio era una parte crucial del mandato. Ni una palabra, ni un grito, solo el sonido de los pies marchando sobre la tierra seca. Y entonces llegó el 7º día. El clímax en ese día. El plan cambió. No darían una vuelta, sino 7. 7 vueltas alrededor de la ciudad fortificada. Imaginen la resistencia física, la expectación acumulada. Tras completar la 7ª y última vuelta, al fin llegó la señal. Los 7 sacerdotes hicieron sonar sus trompetas de cuerno de carnero, y en ese preciso instante, Josué ordenó al pueblo: ¡griten! Porque el Señor les ha entregado la ciudad. Todo el pueblo de Israel, cientos de miles de personas, lanzaron un grito ensordecedor al unísono. Un grito de guerra, de fe, de liberación. Y entonces ocurrió lo imposible. El texto bíblico dice que las murallas de Jericó se derrumbaron sobre sí mismas. No cayeron hacia adentro ni hacia afuera, simplemente colapsaron, creando una rampa natural para que los soldados israelitas pudieran entrar directamente a la ciudad y conquistarla. La victoria fue total, pero hubo una excepción. Una mujer llamada Rahab. Ella era una habitante de Jericó que, días antes, había escondido a 2 espías israelitas, enviados por Josué, a cambio de su ayuda. Los espías le prometieron salvarla a ella y a su familia. Le indicaron que colgara un cordón escarlata en su ventana como señal. Cuando la ciudad cayó, los soldados israelitas cumplieron su promesa, y la familia de Rahab fue la única perdonada. Desde una perspectiva de fe, la historia es una lección poderosa. El mensaje es claro: la victoria no se logró por la fuerza militar, sino por la obediencia a un mandato divino. Por absurdo que pareciera, simboliza la transición de Israel de un pueblo errante a una nación conquistadora. Y dentro del contexto teológico, representa un juicio divino sobre los pueblos de Canaán. Pero ¿qué dice la ciencia sobre todo esto? Aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante
y controvertida. Como dije antes, Jericó es real. Es un lugar que puedes visitar hoy, conocido como Tel Esostan, cerca de la moderna ciudad de Jericó, en Cisjordania. Y sí, los arqueólogos han excavado allí durante décadas, encontrando muralaos, ruinas y capas de historia que se remontan a miles de años, hasta el Neolítico. La gran pregunta es, ¿encuentran los hallazgos arqueológicos evidencia de la conquista descrita en la Biblia? La respuesta es complicada y ha generado un debate que dura hasta hoy. Una de las excavaciones más famosas fue dirigida por la arqueóloga británica Kathleen Kenyon en la década de 1950. Kenyon fue una pionera, y su trabajo meticuloso reveló una compleja secuencia de ciudades y murallas construidas y destruidas a lo largo de milenios. Sin embargo, su conclusión fue un duro golpe para quienes buscaban una confirmación literal del relato bíblico. Kenyon fechó la destrucción de la Gran Muralla de la Edad del Bronce, la que probablemente correspondería a la época de Josué, alrededor del año 1550 a.C. Esto es unos 150 años antes de la fecha tradicionalmente aceptada para la llegada de los israelitas a Canaán, que se sitúa en torno al 1400 a.C. Según Kenyon, cuando Josué llegó, Jericó ya era una ruina o, en el mejor de los casos, un asentamiento pequeño y sin murallas. Durante décadas, esta fue la visión predominante en el mundo académico. Parecía que la arqueología había refutado la historia bíblica, pero el debate no terminó ahí. En los años 90, otro arqueólogo, el estadounidense Brian Wood, reexaminó los hallazgos de Kenyon y de excavadores anteriores. Wood argumentó que Kenyon había interpretado incorrectamente la cerámica encontrada en el lugar. Según su análisis, la destrucción de la ciudad sí ocurrió alrededor del 1400 a.C., coincidiendo perfectamente con la cronología bíblica. Wood señaló varias pruebas que, en su opinión, respaldaban el relato de Josué. Primero, encontró evidencia de que las murallas de adobe de la ciudad habían caído hacia afuera, desde la base, creando una especie de rampa. Esto encaja con la descripción bíblica de un colapso que permitió a los israelitas subir a la ciudad. Segundo, las excavaciones revelaron una gruesa capa de cenizas y escombros quemados por toda la ciudad, lo que indica una destrucción masiva por fuego, tal como lo narra la Biblia. Y quizás lo más sorprendente encontraron grandes jarras llenas de grano carbonizado en las ruinas de las casas. ¿Por qué es esto importante? Porque el grano era un bien muy valioso en la antigüedad. Si la ciudad hubiera sido conquistada tras un largo asedio, los habitantes habrían consumido todas sus reservas de comida. Si hubiera sido saqueada, los conquistadores se habrían llevado el grano como botín. El hecho de que quedara tanto grano sugiere dos cosas. Primero, que el asedio fue muy corto, como los 7 días descritos en la Biblia. Y segundo, que la ciudad fue destruida rápidamente y no saqueada, cumpliendo el mandato divino de que todo en Jericó fuera consagrado al exterminio. Las conclusiones de Wood revitalizaron el debate, pero no lo cerraron. Muchos arqueólogos hoy en día siguen siendo escépticos y se mantienen más cerca de la cronología de Kenyon. Argumentan que la evidencia puede interpretarse de diferentes maneras y que no hay un consenso claro. Algunos proponen que la historia de Jericó podría ser una etiología, es decir, un relato creado para explicar la existencia de unas ruinas antiguas, una forma de conectar la historia del pueblo de Israel con un lugar impresionante y preexistente. Otros sugieren que podría haber una base histórica, pero que la historia fue embellecida y magnificada con el tiempo para transmitir una lección teológica. Incluso se han propuesto explicaciones naturales para el colapso de las murallas. La región de Jericó se encuentra en el Valle del Jordán, una zona de alta actividad sísmica. Es perfectamente posible que un terremoto ocurriera justo en el momento del asalto israelita. Para un creyente, esto no disminuiría el milagro, simplemente sería el mecanismo que Dios usó para cumplir su promesa. El momento exacto del terremoto
coincidiendo con el grito del pueblo, sería la verdadera intervención divina. Entonces, ¿qué nos queda al final? Tenemos un relato bíblico poderoso y detallado, lleno de simbolismo y fe. Tenemos un sitio arqueológico real, con una historia increíblemente larga y compleja. Y tenemos un debate científico apasionante, con expertos que interpretan las mismas pruebas de maneras radicalmente diferentes. La caída de Jericó es más que una simple historia. Es un punto de encuentro entre la fe, la historia y la ciencia. Nos obliga a preguntarnos cómo leemos los textos antiguos, qué tipo de pruebas consideramos válidas y cómo reconciliamos diferentes formas de entender el pasado, ya sea que lo veas como un milagro literal, una obra maestra de la guerra psicológica, una leyenda fundacional o una coincidencia cósmica. La historia de cómo cayeron las murallas de Jericó sigue resonando a través de los siglos. Nos recuerda que a veces las batallas más grandes no se ganan con la fuerza bruta, sino con la convicción, la estrategia y la fe en lo imposible. Y como dato curioso final, Jericó no solo es una de las ciudades más antiguas, sino también la más baja del mundo, ubicada a unos 258 metros bajo el nivel del mar. Una ciudad de extremos, cuya historia sigue cautivándonos. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que la ciencia confirma o desmiente el relato bíblico? ¿O la verdad se encuentra en algún punto intermedio? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría leer lo que piensas. Si te ha gustado este viaje al pasado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones de los grandes misterios de la historia. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.